Llevamos bastante tiempo de atraso, pero vamos a esperar que otras personas se conecten. Sigamos esperando. Bueno, yo creo que ya es justo y suficiente que empecemos. Llevamos bastante tiempo atrasados. Desconozco las razones del por qué mis compañeros el día de hoy se atrasaron un poquito, pero vamos a empezar. Les comento que para el día de hoy yo creé un contenido o un índice de cómo vamos a desarrollar el en vivo del día de hoy. El tema que me corresponde es el autodeterminación de los pueblos indígenas. Estoy un poquito nerviosa, así que vamos a romper con el hielo. Voy a empezar presentándome. Mi nombre es Jansin Taborda, soy estudiante de tercer semestre de Derecho y de la Universidad de La Guajira. Ok, el índice es el siguiente. Primero vamos a hablar sobre el concepto de indígena. Segundo punto, concepto de pueblos indígenas según las Naciones Unidas. Tercer punto, concepto de pueblos indígenas según el convenio 169 de la OIT. Cuarto punto, concepto de autodeterminación. Sexto punto, los antecedentes de este principio. Séptimo punto, contenido del principio. Y este punto contiene 4 subtítulos que son 4 derechos importantes, que es el derecho de autoafirmación, el derecho de autodefinición, el derecho de autodelimitación y el derecho de autodisposición. En este sentido, empezamos definiendo qué es un indígena. Bueno, se considera indígena a toda aquella persona que pertenezca a un pueblo originario de una región o territorio en el que su familia, sus costumbres y sus tradiciones sean nativas del lugar donde nacieron y éstas sean transmitidas por varias generaciones, consecutivamente generación tras generación. El término indígena abarca varios sinónimos, los cuales son autóctono, aborigen, nativo, y existe un cuarto sinónimo que en la actualidad muchas personas dicen que no utilizan porque consideran este término algo discriminatorio. Pero sí, la palabra indio en la actualidad se considera un poco fuerte porque no es normal en la actualidad escuchar decir él es un indio, sino que nos referimos a una persona perteneciente a un pueblo indígena como él es un indígena. Y hace parte de los sinónimos de este término. ¿Qué son los pueblos indígenas según las Naciones Unidas? Según las Naciones Unidas, los pueblos indígenas o los pueblos tribales son aquellos que han tenido una continuidad histórica con otros sectores de las sociedades anteriores a la invasión y a las precolonias que se desarrollaron en sus territorios. Sabemos que los pueblos indígenas se consideran diferentes a los otros sectores de la colectividad nacional y estos obviamente comparten territorio con nosotros, que somos los que compartimos territorio, o sea, la gran parte de nosotros somos personas que no pertenecemos a una comunidad indígena, ya que ellos pertenecen a una parte no dominante de la sociedad, los cuales tienen la tarea de proteger, cuidar, desarrollar y transmitir a sus futuras generaciones sus territorios ancestrales. Igualmente transmiten su identidad étnica, que es la prueba de estos pueblos como su origen como su origen y existencia. Además, se abrazan de sus instituciones sociales, sus sistemas legales y sus patrones culturales. Y sostienen, tal vez en su totalidad, o lo sostienen una parte de ellos desde la historia pasada. En este sentido, seguimos con el concepto de indígena según el convenio 169 de la OIT. La OIT nos define a los pueblos indígenas o a los pueblos tribales como aquella
aquel grupo de personas o esa colectividad cuyas condiciones económicas, sociales, políticas y culturales los distingan del resto de los sectores de la colectividad nacional y que estén regidos en su totalidad o parcialmente por sus instituciones sociales o políticas o por sus costumbres y tradiciones. Una legislación especial. Ellos son considerados indígenas por el hecho de descender de sociedades que habitaron dentro del país en un tiempo determinado, que era la colonia, la colonización o la conquista. Y sea cual sea su actualidad jurídica, aún conservan sus instituciones sociales, jurídicas, políticas o culturales, o una gran parte de ellas. Si vamos a hablar del concepto de principio de autodeterminación de los pueblos indígenas, es importante que reconozcamos y como que tengamos claridad del concepto de qué es autodeterminación principalmente. Nosotros conocemos la autodeterminación como una decisión consensuada por una unidad territorial o por un grupo de personas que habiten un territorio sobre su futuro estatuto político. En derecho político también hay un concepto de lo que es autodeterminación, pero en este caso definen este principio de dos formas, ya sea como principio o como derecho. Pero las denotaciones entre estos dos no son casi diferentes, son casi invariables. Como principios podemos decir que es un principio sustantivo inmanente de un derecho de los pueblos y de las naciones que tutelan la libre organización de los mismos, con efectos a crear instituciones jurídicas y políticas para su propia organización y su libre decisión de cómo quieren tener un sistema legal y político. Ellos crean sus sistemas legales y políticos con plena libertad y autonomía sin que otros grupos, naciones y estados intervengan. Como derecho, generalmente el sujeto de derecho de la autodeterminación es una población que habita en una colonia, que ejerce su derecho a la libre decisión de su sistema jurídico y político mediante referéndums, plebiscitos, elecciones libres, sin que haya intervención de terceros, y estas decisiones son, pues, obviamente limpias e indiscutibles. El problema es cuando intentamos definir el término pueblo, porque incluso en la actualidad ni siquiera la misma ONU ha dado o ha proporcionado un concepto en específico de pueblo. Y tampoco los especialistas se han puesto de acuerdo en decir este es el concepto de pueblo y no hay otro más. Porque hay muchas personas que afirman que el término pueblo es una palabra sociológica que prácticamente básicamente se trata de que un grupo de personas habitan una sociedad, un estado, un territorio en específico y comparten ciertas características culturales y étnicas. ¿Cuáles pueden ser estas características? Puede ser la lengua, la religión, incluso sus costumbres y tradiciones. ¿Qué pasa? Hay otras personas que afirman que el término pueblo no es un concepto sociológico, sino que es un concepto político y legal, el cual se trata de que un conjunto de personas, una agrupación de personas habitan un territorio en específico y que no importa si comparten o no comparten características en específico, ya sean culturales o étnicas. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos de sociológico decimos ellos comparten características étnicas y culturales, mientras que cuando decimos que es un concepto político y legal, pues no tiene que ver si comparten o no comparten características étnicas y culturales. Se consideran pueblos si habitan dentro de un territorio. La ONU se ha inclinado por el segundo concepto, el concepto político y legal. Pero ahí es donde entran los pueblos indígenas, los pueblos tribales, las minorías étnicas y le dicen, mira, ven acá,
Nosotros somos los que tomamos la decisión de definirnos sí o no como pueblos indígenas. Ninguna otra persona nos puede decir si definirnos como pueblos, sino que nosotros mismos tomamos esa decisión. Igualmente tomamos la decisión de ejercer nuestro derecho a la libre autodeterminación y organizar nuestro sistema político y judicial como a nosotros mejor nos parezca, porque es un derecho fundamental de nuestro pueblo. La autodeterminación está tutelada en la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas en sus artículos 3 y 4. Se los voy a leer. El artículo 3 dice lo siguiente. Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Artículo 4. Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como para disponer de medios para financiar sus funciones autónomas. ¿Qué quiere decir la Declaración de la ONU de los Derechos de los Pueblos Indígenas? Pues afirma que efectivamente la libre autodeterminación sí es un derecho de los pueblos indígenas y que en la mayoría de los casos sí se les es negado su derecho, pero anuncia medidas para poner en marcha los procesos que eliminen esta negación y que los pueblos indígenas puedan gozar libremente de su derecho y organizar políticamente su comunidad como lo deseen, dependiendo a las circunstancias en las que se encuentren, sus problemas económicos, sus problemas sociales o sus problemas culturales. Disculpen, voy a tomar un poquito de agua. Ahora vamos a hablar sobre las características. Voy a tomar 5 características importantes de este principio. La primera es que este principio es un acto propio de una persona física o de una colectividad de personas. Segunda característica. Este principio es un principio fundamental del derecho internacional que es correlativo a un derecho individual o colectivo. Tercera característica. Este principio es consustancial con otros principios del derecho internacional como lo son los de soberanía, defensa propia, no intervención, igualdad jurídica de los estados, independencia, autonomía y de la inalienabilidad del territorio. Cuarta característica. Es un derecho permanente de los pueblos, naciones y estados. Y la quinta y última característica, y no menos importante porque este es el objetivo del principio de autodeterminación de los pueblos indígenas. Dice, es un derecho de pueblos y naciones a su libre organización jurídica y política independiente a la de la colectividad mayor. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos pueden organizar su estatuto político de una forma independiente sin que otras personas o terceros infieran sobre él, que tengan autonomía sobre ese pueblo. Él mismo tiene su jurisdicción especial y él mismo rige políticamente su pueblo como lo prefiera, independientemente de cómo esté regido el resto de los sectores de la sociedad. Los antecedentes. Bueno, vamos a rebobinar en la historia para poder hablar un poquito de los antecedentes. Y es que el principio de autodeterminación fue trazado principalmente por el maestro Francisco de Vitoria, quien se guió pues de ese derecho de libertad de los pueblos a organizarse políticamente como ellos desearan, lo que le hizo exigir el consentimiento libre de los indígenas como un título idóneo para que ellos pudieran ser vasallos del rey español en el siglo XX. El principio de autodeterminación de los pueblos indígenas no ha sido desconocido a través de la historia. Es cierto que es reciente en la doctrina y en la legislación, pero no carece de antecedentes que sean importantes que no deban tomarse en cuenta.
Tal derecho ha tomado tanta importancia que incluso en el sistema internacional ha sido adquirido para crear instrumentos jurídicos. Incluso el principio de autodeterminación de los pueblos no siempre fue considerado como derecho. Sus primeros pinitos, como por decirlo así, fueron en el derecho consuetudinario, que es lo que nosotros conocemos como el derecho no escrito, y el derecho natural. Dentro del derecho natural, dicho reconocimiento fue básicamente como una protección a aquellos pueblos que sentían anexados de forma no voluntaria a las monarquías reinantes de esta época. Hablemos del contenido del principio. Ya les había comentado que este contenido tiene unos 4 subtítulos más que son derechos importantes o pilares importantes del principio de autodeterminación de los pueblos indígenas. El contenido del principio. Bueno, este principio de autodeterminación posee un doble contenido. Depende desde qué punto de vista lo estemos mirando. Si lo miramos desde el punto de vista del derecho público o si lo vemos desde el punto de vista del derecho internacional. Bueno, vista desde el derecho público interno, se refleja de que cada pueblo tiene el derecho de organizarse política y jurídicamente, adecuándose a sus circunstancias, como mejor ellos se sientan como satisfechos a cumplir sus necesidades. Lo que nosotros conocemos como self-government, y si no lo conocen, pues es una doctrina política de autogobierno que básicamente trata de que ningún poder externo puede tener autonomía sobre él. El autogobierno prácticamente sería como una soberanía. Ellos mismos crean su jurisdicción y ya. El self-government conlleva a una forma de gobierno más adecuada, un gobierno responsable, ayudándose del sufragio universal y del referéndum popular. Hablemos ahora del derecho de autoafirmación. Este derecho también es conocido como derecho de autocalificación y básicamente trata de cuando un pueblo indígena, o necesariamente no puede ser un pueblo, puede también ser una nación, que se califica a sí misma como pueblo o nación ante el resto de la sociedad nacional o internacional. Esto implica otros derechos, como por ejemplo es el respetar la decisión de este pueblo con todas las consecuencias que esto implica. Este derecho se dice que es el pilar del principio de autodeterminación. Derecho de autodelimitación. Pues bueno, su propio nombre lo indica. Delimitar significa determinar los límites de algo. ¿Cuándo se ejerce este derecho? Cuando un pueblo indígena o una nación decide determinar y esclarecer los límites de su territorio. No requiere para su aprobación el reconocimiento de la legislación estatal, al contrario, porque hace parte del conjunto de derechos que ha sido reconocido a nivel internacional y forma un aspecto general del derecho de la autogobernación o autodeterminación de estos pueblos. Hablemos del derecho de autodisposición. Se dice que todo pueblo tiene derecho a organizarse como mejor le parezca y decidir su propio destino. Esta competencia tiene 2 facetas igualmente desde el punto de vista que nosotros lo miremos. Puede ser desde el punto de vista interno del pueblo o puede ser una autodefinición externa. Cuando decimos autodisposición interna, es la posibilidad de un pueblo de escoger el gobierno que desea, que él quiera, ya sea de cualquier corte, así sea democrático, ejercida de forma plena y libre, y además este es escogido ya sea por alguna elección, ya sea de referéndum, plebiscito, y sin coacción de terceros de algún pueblo, nación o estado. Y por último, vamos a hablar del derecho de la naturaleza de este principio. Puede decirse que el derecho de la autodeterminación
Es una manifestación clara y precisa de los pueblos indígenas a decir que ellos quieren gobernar sus territorios basándose en sus leyes, que pues obviamente nosotros conocemos que son leyes que no están escritas, pero que son cumplidas y son llevadas generación tras generación y son un derecho no escrito. Además, tiene trascendencia dentro del plano internacional, que puede considerarse como el pilar sobre el cual se fundan los demás derechos de los pueblos indígenas. Esto quiere decir que si un pueblo indígena tiene ese derecho de autogobernar su pueblo, su territorio, como mejor le parezca, crear sus leyes, tiene derecho a la libre práctica de sus costumbres, de sus tradiciones, de escoger libremente la religión. Bueno, yo creo que eso es todo por el día de hoy. No era mucho. La verdad, intenté resumir y ser más puntual en el tema. Quiero pedirles disculpas por haber empezado un poquito tarde. En realidad, desconozco total las razones por las que mis compañeros se atrasaron un poco. Por aquí me dicen que los comentarios están desactivados. La verdad, no tengo ni idea. Pero bueno, creo que esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y por haber estado presentes en el día de hoy en mi en vivo. Esto fue el tema de principio de autodeterminación de los pueblos indígenas y reitero, mi nombre es Jansin Taborda y soy estudiante de tercer semestre de Derecho. Que tengamos